¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes es un trastorno que se caracteriza por el desarrollo de niveles elevados de glucosa en sangre en los pacientes, algo que se conoce como hiperglucemia. En base a los mecanismos que llevan al desarrollo de esta hiperglucemia, la diabetes se clasifica en diferentes tipos, siendo los dos tipos principales la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, esta es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2, representando alrededor del 5 al 10% de los casos totales de diabetes mellitus. Y en este caso, la hiperglucemia que caracteriza la diabetes se debe a una ausencia de secreción de insulina por parte del páncreas. Y para poder comprender esto necesitamos entender qué es la insulina, qué es el páncreas y qué es lo que causa que el páncreas deje de secretar insulina en los pacientes con diabetes tipo 1. La insulina es una hormona secretada por el páncreas que se encarga de reducir los niveles de glucosa en sangre, de tal manera que en los pacientes con diabetes tipo 1, al no haber secreción de insulina por parte del páncreas, se elevan los niveles de glucosa en sangre y se desarrolla diabetes. El páncreas es un órgano que se encuentra dentro del abdomen que tiene dos funciones, tiene una función exócrina y tiene una función endócrina. La gran parte del páncreas se dedica a cumplir la función exócrina, que es la de secretar enzimas hacia el tubo digestivo del intestino delgado, que nos van a ayudar a digerir los alimentos para poder absorber los nutrientes. Una pequeña parte del páncreas se dedica a cumplir la función endócrina, que es la de secretar hormonas. Dentro del páncreas hay diferentes tipos de células que van a secretar diferentes tipos de hormonas. Las células encargadas de secretar insulina se denominan células beta, y en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, estas células se destruyen por parte de un proceso autoinmune, es decir, nuestro propio sistema inmune, que normalmente se encarga de protegernos en contra de infecciones, dirige su respuesta de manera inadecuada en contra de estas células y las comienza a destruir, de tal manera que al destruirse estas células, el páncreas pierde su capacidad de poder secretar insulina y se desarrolla diabetes. ¿Por qué pasa esto? Realmente no lo sabemos. Sin embargo, se piensa que podría ser el resultado de la exposición a algún factor ambiental, como la podría ser la infección por ciertos virus como el coxsackievirus, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, entre otros virus, que despierten esta respuesta autoinmunitaria en contra de las células beta en pacientes que tengan una predisposición genética, es decir, que ya tenían genes que los volvían susceptibles al desarrollo de esta enfermedad. Por otro lado, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, esta es una enfermedad mucho más frecuente que la diabetes tipo 1, representando alrededor del 90 al 95% de los casos de diabetes mellitus. Y en este caso, la hiperglucemia que caracteriza la diabetes se debe a una combinación de una resistencia a la acción de la insulina y una secreción inadecuada de insulina por parte del páncreas. La insulina decíamos que es una hormona que se encarga de reducir los niveles de glucosa en sangre en los pacientes, y para poder llevar a cabo esta acción, la insulina actúa sobre diferentes tipos de tejidos que incluyen principalmente al hígado, al músculo y la grasa. Cuando estos tejidos se vuelven menos sensibles a la acción de la insulina, es decir, que se necesita una mayor cantidad de hormona para poder llevar a cabo la misma acción, es cuando decimos que se desarrolla una resistencia a la insulina. Y al principio el páncreas intenta compensar esta resistencia secretando una mayor cantidad de hormona o de insulina, lo cual mantiene niveles normales de glucosa en sangre de los pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, las células beta encargadas de secretar insulina, al estar sometidas a tal nivel de estrés, comienzan a tener un mal funcionamiento, de tal manera que comienzan a secretar de manera inadecuada insulina, y en este momento se desarrolla la diabetes tipo 2. ¿Por qué sucede esto? La diabetes mellitus tipo 2 se considera una enfermedad multifactorial que es el resultado de una interacción entre una predisposición genética y factores ambientales. En el caso de la predisposición genética es muy evidente que la diabetes tipo 2 tiene un fuerte componente familiar, y el antecedente dentro de la familia aumenta mucho el riesgo de un paciente eventualmente desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. En el caso de los factores ambientales, el principal factor que lleva al desarrollo de diabetes tipo 2 es la obesidad. Es muy claro que la obesidad, a través de diferentes mecanismos, lleva al desarrollo de resistencia a la insulina y eventualmente diabetes tipo 2 por el mismo mecanismo que acabamos de mencionar. De hecho, el 80% de los pacientes con diabetes mellitus tienen obesidad.